saludamos a otro amigo de la casa, Luis Almendray. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Bien y a ti? Bien también. Qué bueno. Una semana bastante llena de cosas, pero bien. Hartas cosas, trabajando ahí, De todo. proyectitos. Sí. Bueno, pero siempre con un espacio para poder hablar de la historia de nuestra ciudad. Pero por supuesto. Para poder revisar lo que esos espacios nos ha dejado el pasado. Exacto, esos espacios que nos ha dejado el pasado y que a la vez son parte de nuestro día a día justamente y que a veces no les tomamos el peso. Es decir, que realmente esto es importante o que forma parte de nuestra identidad como ciudad y como Y cosas que son novedosas y no sabemos nosotros que son novedosas porque las vemos todos los días. Las vemos todos los días, pasan ahí nomás y uno no se da cuenta del valor real que tienen. Como por ejemplo la Diagonal Pedro Aguirre Cerda. La Diagonal Pedro Aguirre Cerda, que uno la asocia simplemente a una calle, ¿dónde es la Diagonal? Pero que es mucho más que una calle. Con el pasar del tiempo la Diagonal ha pasado a ser un conjunto histórico dentro de Concepción y que ha trascendido décadas, ha trascendido generaciones y que también su uso ha ido cambiando a través del tiempo. Sí, particularmente yo diría que las últimas generaciones, digamos los últimos 20, 30 años, para todas las personas que han estudiado en la Universidad de Concepción, yo lo digo digamos por mi experiencia personal y yo creo que porque es así, nos recuerda también a esa época universitaria, es parte de lo que vivimos en esa época. Claro, la Plaza Perú, de estar todas esas cosas próximas a la... Claro, llegar a todas partes por la Diagonal. Exactamente. Correr por la Diagonal para llegar al certamen. Correr con una maqueta por la Diagonal. Claro, mucha gente vivió eso también. O sea, estamos hablando de que la universidad hoy día tiene más de 25.000 estudiantes. Claro. Y todos los que han pasado, yo creo que ahí hay un peso histórico bien importante. Un peso histórico que justamente cuando se proyecta la Diagonal, justamente esa imagen es bien interesante porque, claro, hubo un terremoto en Concepción del que hemos hablado muchísimo, que es el del año 39. Concepción estaba en el suelo, por lo tanto, ¿qué pasa? Se empieza a proyectar la nueva ciudad. Y esta nueva ciudad se proyectaba con diagonales, con nuevas manzanas, con pasajes interiores, con una transformación total del damero de la estructura urbana de la ciudad. Claro, porque tradicionalmente Concepción es un tablero. Es un tablero de ajedrez, se puede decir, puros cuadrados que forman las manzanas, eso se le llama damero. Y que justamente después del terremoto del 39 se proponen nuevas calles. Y se pensó en algún momento, dentro de todos los planes, conectar la universidad con el centro de la ciudad y con algo que posteriormente iba a ser la Plaza Tribunales o Plaza René Schneider, que es el nombre que se le dio. Y al final se convoca un concurso a nivel nacional, que es ganado por los arquitectos Aranguis o Valle y Ugarte, que proponen esta idea de hacer una diagonal, que esté rodeada de edificios, que son los que vemos ahí en la imagen, que son los croquis, son la perspectiva del proyecto original. Ay, qué superproducción los croquis. En todo caso, sí, un nivel... obras de arte. Exacto, sí, un nivel de acabado bastante bonito en relación a lo que ahora se entrega, que es todo computarizado. Todo ¿No usaban, cómo se llama este? SketchUp. No, el otro. AutoCAD. AutoCAD. Típico eso de los arquitectos. Sí, desarrollado con el AutoCAD. Y claro, se propone la diagonal en torno también a una plaza que era semicircular, que justamente iba a estar enfrentando a la universidad, que en esos tiempos estaba la Escuela Dental en la esquina, no la Pinacoteca, que es la Plaza Perú. Y en torno a ella también una serie de pasajes, como el pasaje de Arequipa, que ahora se llama Augusto Dalmar, la proyección de calle Paicaví, porque Paicaví, para que la gente tenga claro, llegaba hasta Chacabuco. Ya. Y de hecho, el trozo de calle que está entre Chacabuco y Víctor Lamas... Tuvo que sacar y me imagino que expropiar, pues deben haber habido casas ahí. Muchísimas casas habían ahí, y todo se expropió para hacer la diagonal. Y de hecho, el trozo de calle que está entre Chacabuco y Víctor Lamas también se llama Paicaví. El mundo de la arena empieza desde Víctor Lamas hacia el interior. Sí, pues. Pero Paicaví termina en Víctor Lamas. Ah, qué tierno. Sí. Es como lo que queda, la colita de Paicaví. Exactamente. Y claro, se proponen en torno a esta plaza un conjunto habitacional que tiene una influencia bastante... Damos concepción moderna, la idea de la ciudad moderna, pero aún así es un conjunto bastante tradicional con respecto a la idea misma del ideario moderno de ciudad. Un edificio bastante con teja, muy hogareño se puede decir, mucha gente como que tiende a calificarlo de esa forma. Y la mayor cualidad que tiene son los portales. Es muy lindo. Yo creo portales, que, bueno, Plaza Perú en sí es es parte de lo que nosotros como penquistas también podemos identificar como nuestro. Exacto. Y está todo ligado. Esa imagen que vemos ahí es una maqueta, una maqueta, sí, donde se ve el proyecto original de los portales, que no era solamente la rodear la plaza, sino que llegaba hasta Tucapel. Ya. Y de hecho, si tú te ves arriba, se ve como una especie de pórtico. Sí. Los portales iban a pasar por Cayo Higgins, por sobre Cayo Higgins, iban a seguir hasta Tucapel ¿Y por qué no y hasta Barro Soberana. Porque casi todos los proyectos se piensan de una forma y terminan derivando por problemas económicos, políticos, vaya a saber uno. Pero hay que decir que a pesar de que no existen esos portales que son tan extensivos, sino que llegan hasta, me parece que hasta Rompeyo, menos. Llegan hasta Cochrane. Hasta Cochrane. Hasta Cochrane, hasta el pasaje Cochrane. Que de hecho, ahí se forma algo bastante bonito, en mi opinión, que es el pasaje Cochrane, cuando la calle Cochrane justamente se corta por la diagonal. Sí.
En el tramo que está entre Paicaví y la Diagonal es un pasaje bastante Sí, encantador. ¿dónde está el centro artístico antes? Exactamente, sí. Ahora hay un pool. Bueno. Sí. Eh, Hay otra cosa, que te das cuenta que al medio se ve como un vacío. Sí. Originalmente, donde actualmente está la Sinfónica y el edificio donde está Desvío y Santa Isabel, ahí originalmente se proyectó un teatro. ya. El Teatro de Cámara de Concepción, o un teatro cinematográfico con Mira, un qué amplio interesante. estacionamiento. Sí, Mira, bueno, dentro de la Diagonal, a pesar de que no existen estos portales y todo este proyecto que se hizo, hay muchos edificios que hablan de la arquitectura moderna y de otras Exacto. épocas de nuestra ciudad. Hay Exacto. casas particulares también muy bonitas. muy bonitas. La Diagonal en sí se demoró en construirse. O sea, bueno, ahí vemos una imagen de la Plaza Perú inaugurada prácticamente. ¡Uy, qué distinto! Ahí se ve la escuela dental que alguna vez hablamos cuando hablamos de la U está de mirando Conce. hacia la U. Está mirando hacia la U, justamente. De hecho, ahí se ve un cachito del arco medicina. Pero, Que faltan árboles y todo, qué raro. exacto, sí, los arbolitos estaban algunos muy pequeños. Y te das cuenta que tenía jardineras, banquitos, faroles. Bueno, la Diagonal, como tú decías, claro, demoró mucho en construirse. No fue un proyecto que se hizo de un día para otro. Pasaron 40 años para que se terminase. De hecho, se sigue interviniendo la Diagonal. La Diagonal está en constante cambio. Y los edificios originales, los portales del 40 al 50, convivieron con muchos vacíos. Había muchos vacíos en la calle porque la gente no compraba terrenos, porque tal vez eran muy caros, qué sé yo. Y hasta la década del 60 la imagen de la Diagonal era de puros vacíos con algunos edificios con tejas, que son que justamente se conocen, pero fue un proceso lento, muy lento, y que al final convivieron muchos estilos arquitectónicos dentro de la misma calle. Y así está todavía, o sea, de hecho hay casas, hay oficinas de abogados, dentistas también, Exacto. que son unas casas muy bonitas. Edificios que hoy día son pensión también. También, sí. Muchos edificios residenciales han ido cambiando también su rol en función a lo que está la universidad también y cómo van cambiando los tiempos. Los edificios de los portales, por ejemplo, originalmente fueron particulares, después pasaron algunos a gerentes y personas importantes de CAP, hasta el año 67, cuando CAP empieza un proceso de privatización que cambia completamente el rol de los departamentos y ya se hacen particulares. Actualmente algunos departamentos se han transformado en restaurantes. Entonces hay un proceso dinámico de la Diagonal. Claro. Y que justamente ahí se ve una foto ya más reciente de lo que son los portales. Y ahí también está el tema de hacia dónde va la Diagonal y si vamos a proteger o no la Diagonal. Sí, porque hay un tema, porque efectivamente estos portales están siendo utilizados, muchos de ellos son viviendas todavía, son casas muy antiguas. No sé si es que alguien ha tenido la posibilidad de conocer esos departamentos, son bien especiales, son de techos muy altos, espacios que son amplios, pero dentro de todo son departamentos pequeños. Claro. No tienen un pasillo, por ejemplo. Es bien interesante como vivienda, pero hay muchas personas que, claro, son mayores de edad, personas de la tercera edad. También hay personas universitarias que viven en estos edificios y que también va pasando el deterioro del tiempo. Exacto. Y también las intervenciones que se hacen con el tema de los mismos restaurantes, cómo van utilizando el edificio, si lo utilizan de una forma acorde, si es respetuoso con el entorno, porque al final la Diagonal no es solamente los portales y la Plaza Perú, o la calzada como Diagonal, Claro. sino que también es un conjunto. Es un conjunto en el cual conviven varios edificios, varios vecinos también que tienen que estar lidiando de repente con el tema de los restaurantes. Yo no digo que sea malo que estén restaurantes ahí, de hecho le dio un carácter bastante interesante al conjunto Plaza Perú, pero sí tiene que haber realmente una regulación quizás en cómo van a dialogar estos locales con el resto de la calle, con el resto de los transeúntes, y en ese sentido han habido varias propuestas que han tratado de dar un nuevo aire a la Diagonal. ¿Qué pasa? Bueno, ahí estamos viendo la Plaza Perú, su Sí, inauguración, la inauguración de la pileta. ¿no? De la claro. pileta. Mira qué lindo. Está igual, eso es lo interesante. Sí. Entonces, si uno mira para ese lado, es todo. De hecho, hay un monumento de la colectividad alemana Concepción de celebración de su cuarto centenario en 1950, que justamente es en la época con la cual se termina gran parte de la Plaza Perú. Como decía antes, fue un proceso muy lento. Qué bonito. Sí. Oye, Luis, ¿qué pasa aquí con el tema de la mantención? No sé, uno siempre habla, por ejemplo, de la pileta, que se ha transformado Claro. en un baño público muchas veces. Sí. Mucha gente que efectivamente va a carretear este sector, donde efectivamente hay un ajetreo diario importante. Es importante que también generar un proceso de cuidado, me imagino yo, como, claro, quizás no es patrimonio decretado, pero efectivamente sí es un patrimonio de nuestra ciudad. Exacto, y de hecho hay mucha gente que tiene esa intención de poder declararlo patrimonio, más que de patrimonio, de designarlo como zona típica, ¿por qué no? ¿Por qué no? A pesar de que es tan nuevo y todo, no calza dentro del imaginario de lo que es una zona típica, pero sí es un sector de Concepción que tiene una riqueza histórica, Y una arquitectónica, urbana y una tradición.
Y justamente teniendo una protección de ese tipo de conjuntos, no solamente de los elementos por separado, sino del conjunto, podemos hablar de una protección y un mantenimiento de los elementos por separado, en este caso de la plaza, de los jardines de la plaza, de la pileta, y establecer también ciertos como restricciones, ciertos parámetros a la utilización de la plaza, porque igual, claro, ya se hizo costumbre de repente que la gente se junte y se llene la plaza. Pero así también hay otros elementos que le han dado carácter más bien positivo a la plaza, que es justamente la Feria de Antigüedades, por ejemplo, los días sábados, que es bastante bonito eso porque establece... Llega muchísima gente. Y establece un diálogo con la UDECONCE que se transforma en un parque los fines de semana. Entonces es bueno que exista ese feedback entre las partes, pero que para poder proteger eso es mejor tener una designación. Yo creo que con una proyección bien pensada y una preocupación importante, esto puede llegar a tener estándares, digámoslo así como señalando, europeos, o sea, de integración de un espacio que efectivamente tiene una funcionalidad y que respeta la tradición. Porque claro. Aquí lo que a uno yo creo que le da miedo es que algún día llegue un proyecto inmobiliario y diga, ¿sabes qué? Les vamos a comprar esta casa y ponemos un edificio. Porque ese es el problema justamente. Si bien la diagonal en estos momentos no está intervenida propiamente tal, Claro. su entorno sí se ha visto intervenido. Y está a merced de que en cualquier momento, como tú dices, compren uno de esos edificios de 3, 4 pisos, Claro. lo pueden demoler de lo más bien en 2 semanas. Sí, y ni siquiera tiene que ser esos, por ejemplo, los que están en la No, plaza no, en sí, sí. pero por ejemplo los que están en la diagonal, los Claro, estos los que edificios están llegando a tu modernos, papel, claro, por los que están al ejemplo. final, que también son parte de este conjunto diagonal y que también tienen cierto valor y que también han sido armónicos en relación a su contexto. Algo importante, yo creo, como elemento también de la diagonal, es un edificio privado que no sé si en términos arquitectónicos qué importancia tendrá, pero sí yo creo que en términos sociales lo ha tenido, que tiene que ver con la Sala Andes. Ah, la Sala Andes. Mira, ese edificio, en mi opinión, es precioso. O sea, bueno, ese edificio pasó por una transformación. Me gustaba mucho más antes, originalmente. Fue de los primeros rascacielos de Concepción, la caja de compensación justamente. Es un edificio maravilloso, creo yo, porque dialoga muy bien con la diagonal, funciona como un remate, Sí. en el cual tiene la torre que justamente está en la punta. Tiene un la... acceso muy bonito. Muy bonito, pero claro, la transformación que tuvo fue más bien para actualizarlo. Y esa Modernizarlo. actualización de repente un poco Sí, pero cliché. bonito, tiene como esta piletita también, tiene Claro. una zona de descanso también. Claro, es que ese tipo Está de abierto hacia propuestas- los tribunales, yo creo que eso es como visualmente Justamente, el respeto que existe, porque igual los tribunales también, si te das cuenta, el proyecto dialogó en torno a la diagonal, o sea, tú ves ese gran pórtico y cómo también ese edificio se abre a la diagonal. Era todo parte de un conjunto. claro. ¿Qué estamos viendo ahí? Esa es una vista aérea de la diagonal en la década de los 50, en el año 59 aproximadamente. Y ahí donde se ve lo que yo te Los decía, los vacíos. vacíos. Se ve construido muy poco, porque justamente el proceso de ocupación de la diagonal fue lento. En la década de los 60 recién se terminaría. Importante, dentro de la diagonal también está el edificio del Colegio Médico. El Colegio Médico es un edificio precioso, en mi opinión es uno de los mejores edificios de arquitectura moderna que hay en Concepción, obra de Rodríguez y Gutiérrez, en el cual tiene un muro de cerámica azules precioso, Precioso, muy típico de nuestra ciudad. muy típico de nuestra ciudad, sí, uno de los muros más lindos de Concepción, que dan ganas de sacarse fotos. ¿Lo dices por algo, no? No, nada particular. Bueno, y que también, ahí se ve un poco el edificio del Colegio Médico, cómo dialoga también con la escala, o sea, se mantiene una línea, se mantiene una escala dentro de lo que son las alturas de la diagonal. Por eso da miedo que en algún momento puedan venir Alguien ve, cualquiera claro, ponga un edificio ahí. un edificio de Pero a mí 20 me pisos. encantan esos edificios. Yo siempre he soñado con vivir en esos departamentos porque uno dice, deben ser grandes, amplios, centrales. Exacto, Y claro, y por eso deben ser bastante caros y por eso muchos de ellos también son destinados hoy día a hacer residencias universitarias. justamente. Es un súper buen negocio también. Sí, y de hecho, te has dado cuenta que, claro, toda la línea sigue hasta O'Higgins, pasa la línea y de repente al frente de los tribunales pusieron un edificio, que era el edificio del Pacífico, que rompió totalmente la línea, la altura que tenía ese conjunto que partía en la diagonal justamente. La caja de compensación se escapaba porque claramente funcionaba como un remate, Claro. que se justifica una altura mucho superior a los demás edificios, pero claro, está ese edificio que en mi opinión tiene un aire como hasta de lavadora, muy de la época de los 90, ese estilo postmoderno, pero que al final terminó como arruinando. Y eso podría pasar en la diagonal si es Claro. que no se Es toman que medidas. si no se cuida. Mira, ahí estamos viendo el colegio El colegio médico. médico, claro, antes de las intervenciones que se le hicieron, pero aún así mantiene todavía la estética y mantiene esas líneas modernas y frescas de la década de los 60. Me gusta, esas Sí. diagonales, todo. Y, Sí. y claro, también está hecho en diagonal. Acorde, Está digamos, hecho a en la... diagonal. Es bien interesante eso porque, claro, tiene una calle bastante rara que corta las manzanas, pasó por el centro de las manzanas, entonces, ¿cómo vamos a acoplar lo que para construir nuevamente con lo que ya existía? Ahí hay un tema de diálogo con los predios. Sí. Yo creo que mucha gente pasa por ahí sin mirar mucho porque hay un kiosco, hay una Hay un jardinera, se pone el caballero a vender joyas ahí a la esquina, entonces como que es medio estrecho.
pero si Claro. uno lo ve desde la vereda del frente, cosa que somos muy malos para hacer, Exacto. se ve muy bonito. Se ve muy bonito. De hecho, bueno, o sea, si la gente puede, que se deleite con estos edificios, que son bastante bonitos los que hay en la diagonal. Ahí tenemos el otro, el edificio diagonal de Julio Ramos Lira. Me encanta. Eso es lo que te digo yo, que me encantaría vivir en esos Es un departamentos. edificio precioso, en mi opinión, y en opinión de Los muchos. ventanales gigantes. Sí, es un aire muy brasileño también. Ah, sí. Sí, de hecho, si tú ingresas, por ejemplo, que bueno, esa foto la tomé cuando estaban haciendo la Rambla justamente, pero si tú accedes por los estacionamientos, te das cuenta del acceso que es bastante abierto, muy moderno, tiene unas baldosas preciosas también en el piso. Entonces hay unos elementos de diseño bastante bonitos en la diagonal. Hablemos de la Rambla, la última modificación que Esa es tuvo. la última modificación que tuvo la diagonal, justamente. Se hizo para darle más prioridad al peatón por sobre el automóvil en la diagonal. Es un proyecto que, bueno, cambió radicalmente la imagen de la diagonal. Ahora se entiende más como un paseo, se entiende más como la relación que tiene con algunos elementos, como el Café Colombia, por ejemplo, que ha sacado bastante yo creo que provecho. fue el gran beneficiado de este. Ahí lo estamos viendo. Exacto, sí, es una foto que salió en plataforma arquitectura del forma urbana, del proyecto de la Rambla. Y bueno, claro, se dispusieron ciertos elementos como asientos, como elementos de diseño que ¿Fueron bien pensados? Yo creo que definitivamente no. De hecho, cuando los pusieron, por lo menos yo lo primero que pensé, esta cuestión las van a rayar. Dicho y hecho, a los 2 minutos, 2 meses ya estaban todos sí, rayados. hay algo que no entiendo con la disposición Y de aparte los que los asientos. encuentro feos esos asientos, son súper... Es que hay algo en la disposición, porque claro, yo estaba con una amiga sentado, ponte tú así, y mi amiga estaba por allá, entonces yo estaba mirando justamente allá y tenía que estar así porque Sí, están... como que siento que no estuvieron bien pensados. No, la distancia, y como que los que... tiraron ahí. Claro, tengo una cajita con asiento y los voy a tirar así, aquí nomás, aquí. Y tampoco me gustaron mucho los diseños. Bueno, ahí es cosa de gusto personal. Exactamente. Claro, pero lo general, respecto a la función de los asientos, ahí es donde hay un tema de cómo la Rambla se agradece la nobleza de la idea, o sea, de Claro. poder darle lo peatonal a la diagonal y poder... Pero es que lo que pasa es que uno esperaba también, bueno, quizás sea parte de un proyecto más a largo plazo, pero se ha demorado ya, la Rambla la inauguraron hace rato. Se supone Pero que son varias efectivamente etapas. se moviera un poco la actividad cultural, que se potenciara, quizás que Claro. se hicieran algunas ferias ahí, no sé, pues, algo. Porque claro, yo creo que no es, por lo menos en mi opinión, no es cosa de ponerle un poquito más de vereda, ya pasen por aquí un par de cientos, listo, tenemos un espacio urbano listo para que usted lo disfrute. Yo creo que hay que invitar a la gente. Exacto, hay que invitar a la gente y además, bueno, un proyecto que se supone que contempla varias etapas hasta la Plaza Perú. Ya. Hay un conflicto ahí porque también tienes que pensar en los En los autos, pues igual hay los que... autos. El flujo vehicular en la parte que está lista no es muy alto, nunca ha sido Claro. muy alto, son pocos edificios los que tienen, pero sí hacia la Plaza Perú ahí empieza a incrementarse el tema del automóvil. Ahí va a ser un tema de cabeceo Porque más o menos hasta la grande. rotonda de la Plaza Perú, pues entonces... Exacto, sí, ahí hay un tema más o menos complejo que hay que pensar, sí. Sí, bueno, hay que darse un par de vueltas. Sí. Mira este edificio. Ahí es está el justamente edificio de la de la caja de compensación. caja de compensación como era originalmente, Ah, ok. antes del revestimiento que se le hizo. En mi opinión era un edificio bastante atractivo, bastante bonito. Se parece a un edificio que hay en el Metro Salvador cuando tú te bajas en Santiago, donde está hay un cartel de la IBM. ¿Ya? Sí. Es como súper, Sí, sí, la sí. misma onda, es como medio ochentero, así como que Sí, me de recuerda así hecho. como teleseries antiguas, no sé. Bueno, fue construido en el año 78, se concluyó y justamente es parte de ese contexto. Es un edificio postmoderno, pero que mantiene elementos modernos, entonces me gusta por eso, porque como que todavía no caen los clichés de lo que iba a pasar después. Qué buena foto. Sí. Me gusta porque se nota que en la foto es antigua. O sea, Es de los época. colores, sí. Es como, no sé, es como Miami Vice, no sé por qué, pero como esa época. Así como- Claro, sí, tiene esa estética de principios de los 80, de esa Claro. época tan colorida. Sí, era correcto. Y al final la diagonal, en síntesis, es un conjunto que tiene muchísimo valor y que también es un símbolo del urbanismo moderno en Concepción, o sea, de ser radical y poder concebir la ciudad de una forma integral, de poder decir vamos a hacer transformaciones radicales pero que van a tener un fin, un Claro. argumento, no es simplemente demoler por demoler. Porque aquí definitivamente hay un tema de funcionalidad súper importante. Claro, claro, esa foto es muy Qué bonita. linda la foto, Si es del claro. archivo de arquitectura lo No hay veré. árboles. Claro, están todos pequeños, o sea, están recién plantados y si te das cuenta la potencia que tiene el espacio, la calzada, la amplitud, cómo miras hacia los tribunales. Es muy bonito. Ahora los tribunales tienen un problema, que tienen atrás de, o sea, viéndolo por plano, atrás de los tribunales hay un letrero gigantesco que está coronando, pero que no es de los tribunales. Claro. que es Bueno, del- pero es que yo creo que ese es el tema, nos vamos acostumbrando de tanto pasar por esos lugares, como que los vamos integrando y finalmente vamos ignorando las cosas que nos hacen ruido. Claro, justamente. Pero en un minuto, no sé, hubo gente que se enojó mucho, por ejemplo, cuando pusieron en los tribunales de justicia. Ah, sí. A mí me gustó, yo encontré que era bueno porque mucha gente llega a Concepción y le dicen el punto de referencia a los tribunales. No, y de noche tiene un buen efecto sí, porque po. se ilumina bastante el Es edificio. bonito, porque hay gente que dijo, no, porque cómo me vienen a modificar mi edificio.
Bueno, Igual, de repente, modificaciones va a haber siempre en la ciudad está en constante cambio. mientras sea funcional, pero además respete la estética y el diseño, yo creo que eso es lo importante. Bueno, en ese sentido quiero mandarle un saludo muy grande al arquitecto Antonio Celada, que él es uno de los grandes impulsores de proteger la diagonal justamente y se ha encargado de escribir al respecto y de poder, él tiene oficina en la diagonal, por lo tanto está comprometido con esta causa de poder algún día, no sé, declarar la zona típica o que tenga algún tipo de protección. Yo creo que debiera hacerse. Bueno, lo veo bastante difícil, lamentablemente en políticas nosotros ahí estamos bastante al debe, como ya sea el Estado, también las municipalidades, ahí por no jugárselas mucho, por ver, no sé, bueno, es que hay un tema como de criterios personales, Exacto, pero sí. los criterios personales yo creo que tienen que dejarse un poquito de lado de repente para apreciar el interés colectivo. Claro, claro. Sí, Así que ahí hay que ver. pero la diagonal tiene un valor grande y yo sé que Concepción en general, todos los penquistas tienen algo que los asocia a la diagonal, que le hace un nexo con la diagonal. Los arquitectos que trabajaron no solamente en el proyecto original, sino en todo el proceso, hasta el día de hoy, todos forman una especie de portafolio, se puede decir, de diferentes fases de la arquitectura moderna en Concepción. Por lo tanto, es importante y rico considerarla como dentro de nuestro patrimonio urbano. Así